Universitat Pública de la Universidad de Valencia surge con una convocatoria de arte público como tal en el campus de Tarongers y hace 5 ediciones que estamos en el campus de Burjasot. Quizá nos hemos desvinculado un poco más de qué es el arte público en sí y nos hemos acercado a que, bueno, estamos en un espacio público en cuanto que es universidad pública y lo vinculamos con ciencia, es decir, si queremos conectar con el público cautivo, porque en realidad la gente, las personas que vienen aquí vienen a estudiar, vienen a la biblioteca, lo que se encuentran es una muestra que intentamos que haya como algún punto de conexión con alguna de las materias que están dando, ¿no? La nostra proposta parla de la primera docent que va haver a la Universitat de València, Olímpia Arocena Torres, que, bueno, com tots els docents, van haver de passar el procés de depuració. Ella, en concret, el va superar, però després no va poder fer carrera a la universitat. La pieza propone una reivindicación de los puntos de vista alternativos y es una manera de reivindicar y visibilizar lo invisible. La pieza que aquí presento se titula Espécimen. Es una pieza que en cierto modo podría decirse que es un correlato de trabajos que he desarrollado anteriormente. La nostra proposta era aunar un poc ciència i art i aleshores és un element hidrològic, com és la creació d'una font externa a les fonts centrals i laterals que hi ha al campus de Burjasot i després que aquesta mateixa aigua tinguera un contingut que en aquest cas són les microalgues. Con esta obra lo que materializo es tridimensionalmente, de forma escultórica, algunas de mis investigaciones que estoy llevando a cabo los últimos años. Es una especie de homenaje a todas las mujeres y hombres que lograron el acceso universitario a las mujeres a principios del siglo XX. Es una imagen de unas manos de mujer trabajando, entonces utiliza como referente imágenes icónicas de mujeres celebradas en la historia española, como puedan ser Emilia Pardo Bazán, Victoria Kent o María Zambrano. Una investigación que gira en torno a lo que serían dos historias, una historia que tendría que ver con el progreso humano, que tendría que ver con la industrialización, y otra historia de miles de millones de años, prehumana, que se dejaría ver en los fósiles. Entre ambas historias hay un punto de encuentro que sería la crisis climática. Concretamente en lo que es esta muestra, la muestra al público, por un lado, con el Departamento de Matemáticas, la cuestión o la razón que buscábamos era pues, buscar una especie de fórmula en el cual pues, pudiéramos encontrar un sentido al crecimiento estandarizado de estos lienzos. Y por otro lado, desde el punto de vista de la óptica, pues, se ha trabajado más a un nivel de posicionamiento, de instalación y de cómo generar, ¿no?, ciertos sentidos. Quan l'obra està al carrer pren una altra dimensió, perquè quan la tanques en un museu està acotada, també la gent és molt específica, però quan ja és a fora tota la gent la de veure, o sigui, no solament aquelles persones que estan acostumades a anar a un museu o a anar a una galería. La idea es que la imagen se vaya cubriendo de todos estos anuncios que los alumnos y demás personas colocan y se produzca casi como un palimpsesto, en el que se va escribiendo sobre lo anterior. La relación entre arte y ciencia es inseparable y es recíproca. Es bien sabido por todos que la creatividad es un elemento fundamental en la ciencia y tan fundamental como en el arte. Científics sempre utilitzen un mètode que és l'empíric, és a dir, és la prova. En canvi, nosaltres artistes sempre juguem en l'especulació, ficció, narrativa, i sempre juguem en hipòtesis. Quan col·loques una peça artística fora del seu context, la peça adquireix una característica autònoma. I és així on ens interessava veure com la nostra peça tenia una resposta per part del campus. Y si en la ciencia hablamos de verdades, si hablamos de demostración empírica, en el arte hablamos de todo lo contrario, es decir, cómo la dialéctica, cómo la teoría y cómo el campo de la filosofía puede cuestionar esa verdad. Y hay como un momento asincrónico porque la forma en que trabaja un artista que cuestiona completamente la verdad en todo momento, y más se cuestiona, más válido es algo que está muy alejado de la ciencia. En la ciencia no podemos cuestionar en vano, tiene que estar demostrado.
que si la ciencia de alguna manera nos explica el mundo y dibuja una idea de lo que es el mundo, cuanto más diversos sean los puntos de vista de estas personas, mejor para todas.